Ya está. Bueno, nuevamente bienvenidos todos a esta la lección número 5. Hay una frase en latín eclesiástica que se dice que la teología la teología es el conocimiento sobre Dios, es un habitus practicus. Y bueno, el latín y el español tienen mucha similaridad, se parecen bastante. Entonces, es un hábito, habitus practicus, se lo podemos sacar por allí, ¿no? Es un hábito práctico. ¿Qué significa eso? Que no es simplemente un conocimiento que uno tiene por tener, sino que es algo que afecta y guía nuestras vidas de una forma directa. O sea, lo que Dios espera de nosotros nos afecta de forma espiritual, emocional y también en nuestra voluntad y la forma de hacer las cosas. Entonces, todo lo que vemos aquí, gracias a Dios, Dios nos lo ha dado con la intención de que lo apliquemos a nuestras vidas. También hay otra expresión que dice que una doctrina sin práctica es inútil. O sea, todo lo que Dios nos está dando tiene una aplicación y hoy vamos a ver un tema importante que es la disciplina eclesiástica. Algo, la disciplina, como dice el Proverbios, no resulta grata, porque no es grata la disciplina, pero es sumamente beneficiosa y necesaria. Entonces vamos a entrar en eso en el día de hoy. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque al ser tus hijos somos objetos de la disciplina de tu amor. Te pedimos, Señor, que nunca nos abandones y que siempre sigas cuidándonos, guiándonos y disciplinándonos para que cada vez podamos ir creciendo más y nos mantengamos, sobre todo, siempre cerca de ti, Señor. Permítenos siempre, Padre, ver que tu disciplina hacia nosotros es una gran manifestación de amor, apreciarla también. Y ayúdanos, Señor, a extender esa misma disciplina en amor también a los que nos rodean. Esta y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces recordamos un poco del video que vieron, el video de introducción para la lección número 5. Y en este video, viendo una del texto bíblico del libro de Corintios, vamos a ver lo que fue la disciplina eclesiástica. Aquí tengo una foto, una fotografía, una pintura que representa un hecho histórico. No es muy común, no es muy conocida, pero a ver si ustedes pueden adivinar qué está pasando aquí, quién es ese que está allí en la parte central de esta pintura, qué está ocurriendo. Y mucho más tomando en cuenta el tema que estamos hablando de hoy, que es la disciplina eclesiástica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se atreven a adivinar? José. Parece que es Pablo cuando empezaron a quemar los libros de Es Chichen no, esto es mucho más nuevo, José. Buena pista, pero esto es muchísimo más nuevo. Fíjate que la ropa es más medieval. O sea, esto es una cuestión muchísimo Lutero. más reciente. Ese es Lutero, sí, señor. El que está negro es Lutero. ¿Y qué está pasando allí? ¿Qué ven ustedes? Lo que pasa es que, claro, la pintura es un fresco muy antiguo, realmente estos que se hizo, lo hicieron el que lo hizo estaba presenciando estas cosas. Entonces, pues, podemos ver esto que es bastante real, ¿no? Pero ¿qué ven ustedes que está ocurriendo allí? ¿Qué creen? ¿Qué hay aquí en el centro? ¿Qué es esto que está aquí? No sé si Una hoguera. es una hoguera. Sí, es muy bien, excelente. O sea, están quemando algo. ¿Qué tiene Lutero hasta aquí en el centro? ¿Qué tiene Lutero en sus manos? Pareciera que es un papiro, un papel, alguna escritura, ¿no? Sí, es un papel. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer Lutero con ese papel? Lo va a quemar. Lo va a quemar, sí. Bueno, les voy a decir qué es lo que está ocurriendo allí. Hola Marcelo, bienvenido. Buenas noches, gracias Bueno, por recibirme. al contrario, es contento de tenerte. Estamos hablando de la disciplina eclesiástica, Marcelo. Y esta fotografía que está aquí, esto es un fresco, una pintura, representa un hecho histórico cuando Lutero fue sujeto de la disciplina eclesiástica, porque vamos a ver la disciplina eclesiástica, bien, buena o mala, pero para que tengamos una idea de qué significa y cómo se hace y cómo no se hace también. En este caso, Lutero fue sujeto de la disciplina eclesiástica, sujeto que Lutero tenía toda la intención de discutir
las tesis que él había publicado en 1517, discutirlas con los demás teólogos de la iglesia para poder llegar a un consenso, porque a Lutero, al haber estudiado las escrituras, se daba cuenta que lo que estaban enseñando y la práctica de la iglesia no estaba conforme a lo que estaba diciendo las escrituras. Entonces, como buen cristiano, él quería poder proclamar la verdad y quiso corregir a la iglesia y debatir para ver si él estaba equivocado. Que lamentablemente la iglesia se negó por completo a hacer a poder debatir. Simplemente cuando él llegó, le dijeron que tenía que retractarse y punto. En ese entonces Lutero muy famosamente dijo: mira, no puedo, no es saludable, Dios mío, ayúdame, no me voy a retractar, aquí me mantengo firme, no lo hago. Y en ese momento lo expulsaron de la iglesia, lo expulsaron del reino, básicamente lo expusieron a que cualquier persona que lo encontrara lo podía matar, y básicamente no pasaba absolutamente nada. Inclusive probablemente el que lo hubiese matado hubiese recibido una recompensa. Entonces, esto es una forma de lo que se llama disciplina eclesiástica. La iglesia ejerció disciplina sobre Lutero. Y lo que tienen ustedes en las manos, lo que ven así que él tiene en las manos, es una bula papal, es un edicto papal que en este caso se llama en latín Exsurge Domine, que significa levántate Dios. Cuando ellos escribieron esto, el Papa puso levántate Dios y aplasta esta cucaracha, un montón de cosas que le dijo. Este, hereje, y bueno, lo amenazaron y lo demás. Y Lutero, bueno, dijo: bueno, ya que ustedes no se van a retractar contra la palabra, a mí me importan poco ustedes, yo me mantengo firme en la palabra de Dios, y aquí tienen ustedes este papelito, lo vamos a quemar. Y así, y lo quemaron, y quemaron un montón de otras cosas que la iglesia estaba dando, que eran enseñanzas erradas, ¿no? Esto es un ejemplo histórico importante de lo que es la disciplina eclesiástica. De hecho, esta disciplina eclesiástica, la iglesia, si se han dado cuenta muchísimas veces en el símbolo papal, existen dos llaves cruzadas en el símbolo. Esas llaves ciertamente pertenecen a lo que Jesús nos dio a nosotros, que es el ministerio de las llaves. El ministerio de las llaves son dos llaves. Con una llave es lo que Jesús dice: que a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les son perdonados. Entonces, parte de ejercer la disciplina eclesiástica es poder decirle a la gente: tus pecados no son perdonados y vas para el infierno, y hacer todo lo que sea necesario para que la persona se arrepienta. Esto inclusive fue aplicado a reyes, hasta países completos, y muchas veces con una motivación política. Esos son ejemplos negativos de cómo no se hace en disciplina eclesiástica. Ahora vamos a entrar en el texto, como siempre dijo, como nuestro amigo Lutero siempre decía: ad fontes, vamos a la fuente, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado, de cómo se debe hacer disciplina eclesiástica, y también vamos a ver por qué es importante. Entonces, ustedes vieron el video, y en Mateo 18, del 15 al 18, espero que lo hayan leído todo, vamos a ver 4 pasos que Jesús nos dice que qué debemos hacer cuando tenemos que lidiar con un hermano que está en pecado, como que está haciendo algo indebido. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál es el primer paso? Sé que mi hermano está en pecado, y generalmente esto es importante, esto se aplica principalmente para los hermanos de la fe, ¿ok? A ver, José, prevenido Arturo. Gracias, pastor. El primer paso, profesor, o todos. Sí, el primero. Ya, es entre los dos, cuando están solos, mostrarles su pecado. Ese es Excelente. entre los dos nada más. Entre tú y él. O sea, eso es el primer paso, y lamentablemente debería ser el más fácil, el más sencillo, y es el más difícil de todo. Y vamos a ver por qué. Pero el primer paso que Dios quiere que nosotros hagamos: muéstrale su pecado solamente entre ustedes. Y ahorita vamos a ver qué importancia, por qué Dios quiere que esto ocurra de esta forma. Arturo, ¿cuál es el segundo paso? Sí, el segundo paso es, si no hace caso, trae a uno o dos más con ustedes. Muy bien, entonces vamos escalando la situación. O sea, primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
y principal vamos solamente nosotros. No funcionó, no lo dejamos allí. Dios no quiere que lo dejemos allí. Quiere que hagamos un segundo paso y es que busquemos a una o dos personas más que vengan de confianza, hermanos en la fe también, que lo conozcan o la conozcan para poder llamarlo a- al arrepentimiento. Juan, hermano Juan, si eso no funciona, paso 3. Si no funciona el 2, hay que llevar a hablarle a toda la comunidad y hay que, Exacto. y hay que ir a hablarle. Y si no quiere, pues Ya eh, viene el paso 4. Entonces, paso 3, excelente, hermano Juan. Si no hace caso, se lo sabemos hacer a la iglesia. O sea, todas estas son personas que conocen y por eso digo que nuevamente esto funciona con los hermanos de la fe. Realmente no tiene la intención de ser aplicado en el resto de las personas. No es que no nos interese llamar a otras personas al arrepentimiento, pero recuerden que para que una persona muestre arrepentimiento completo, tiene que tener fe en Jesús. O sea, si alguien nuevamente cambia su actitud y deja de hacer algo malo por hacer algo bueno, no está mal, háganlo, háganlo. Pero si no hay fe en Cristo, realmente no pasa de ser simplemente rectitud cívica. Muy bien, luego el cuarto paso, la persona viene, se ha expuesto a la iglesia, aún así sigue empeñada en continuar su vida pecaminosa. ¿Qué se hace entonces en el cuarto paso? Nos decía, ¿quién falta? ¿Marcelo? ¿O quién está por ver? ¿Quién? Sofía, Teresa, Sofía. ¿Puedo? ¿Yo? Ya. En este paso, bueno, hay que, bueno, ya se ha dicho que si a uno hace caso, hay que llevar el tema a la iglesia. Ujú. Y si no, y si sigue siendo impenitente, la iglesia lo, lo saca, ¿no? Lo De la saca. misma iglesia, sí. Sí, eso tiene diferentes palabras, pero el hecho es lo que tú estás diciendo, Sofía. Básicamente lo saca, lo expulsa. Entonces, trátalo como un incrédulo. Y esto es lo que se llama, en muchos casos, en el caso nuestro, lo llamamos excomunicación. O sea, excomunicamos a la persona. Y significa que ya no estamos en comunión con la persona, no estamos, le decimos que no forma parte de la iglesia y por lo tanto que las puertas del cielo están cerradas y esa persona muere en ese momento, tal cual como por ejemplo le pasó al rey David, que cuando antes de confesar su pecado y de confrontar, como él lo dice en el Salmo, sus huesos estaban derritiendo, el peso de Dios él estaba condenado, a menos que, si no es porque Dios lo busca y lo encuentra, y, o sea, él se enfrenta, estaba bastante mal. Eso es un buen ejemplo de cómo Dios hace su disciplina. Pero entonces se le tira como un incrédulo y ya vamos a ver en la siguiente lectura que tenemos adelante del apóstol a Pablo, cómo esta finalidad nuevamente de tratarlo como un incrédulo es la última manifestación de amor para traer a la persona al arrepentimiento. O sea, nunca se le excomulga con la intención de que no regrese, sino todo lo contrario, como que este es el paso final. Mira, esto es sumamente serio, hermano. Esto es verdaderamente serio. Básicamente como cuando un médico le dice al paciente, mira, ven acá, y yo lo he visto varias veces, de aquí en adelante, si tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo con tu vida, no me vengas a ver más, yo te garantizo, yo te sugiero que de aquí salgas a buscar el ataúd con el cual te van a enterrar porque realmente no hay nada que hacer. Está en tus manos simplemente. Esta es la última advertencia que te digo, no vas a durar absolutamente nada si tú continúas con este estilo de vida, sea una cirrosis hepática, sea lo que sea. Generalmente deja de fumar, lo que sea. Generalmente este tipo de ultimátum funciona con muchísimas personas porque entienden que la cosa es sumamente grave. Entonces, echando para atrás, vamos a ver los beneficios y por qué cada uno de los pasos. Lo primero que se hace es, uno no quiere que la persona, si tiene el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ok? Entonces, no hay nada, no hay nadie, no hay ninguno de nosotros que no esté exento a tener algún pecado, e inclusive los mismos tenemos, o sea, no se trata de que la persona que corrige nunca ha cometido pecado o está mucho mejor que la que viene, no. Es un acto de amor. Entonces, queremos hablar con la persona en privado
para que la persona reconozca, y muchísimas veces lo hace, y si la persona lo reconoce, entonces no tenemos por qué dañar la reputación de esa persona. Simplemente eso queda allí y murió, no pasó nada, nadie tiene que enterarse. Y eso es bien importante, sea lo que ha hecho la persona, cuidamos su reputación. El segundo paso sigue siendo el mismo, pero vamos a suponer que la persona no cree que lo que tú le estás diciendo es cierto. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Mira, no sé, vamos a suponer que uno de ustedes me dice a mí algo. Arturo, esa es tu opinión. O Marcelo, esa es tu opinión. Teresa, esa es tu opinión. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, mira, ven acá. Marcelo, Arturo y Teresa vienen conmigo. Me dicen, pastor, esa no es nuestra opinión. Mire lo que dice aquí la palabra. Somos tres que estamos pensando lo mismo. Los tres nos hemos dado cuenta y creemos que es importante que usted realmente ponga atención a lo que dice la palabra y se devuelva, porque realmente nos preocupa y nos duele que a usted se afecte su relación con Dios y que le pueda traer consecuencias finales importantes. O sea, nuevamente miren el tono. El tono siempre es un tono asertivo de amor en el cual nos duele y nos preocupa la persona. Nos está preocupando mucho lo que está haciendo porque básicamente la persona está cometiendo un suicidio. Eso es lo que está pasando cuando la gente peca así. Están suicidándose espiritualmente, alejándose de Dios, rechazando la gracia de Dios al pecar de forma deliberada. No hay ninguno de nosotros que no vaya a pecar. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano no es que el cristiano no peca y el no cristiano sí, eso es mentira. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que los cristianos se arrepienten y le piden a Dios para seguir adelante y cambiar en su vida que llevaban anteriormente. Entonces, bueno, no, lo otro es que dos o tres, el número dos también tiene que ver con un asunto legal. En las cortes, cuando el testimonio de una sola persona es un testimonio de uno contra uno. Pero si ustedes van a cualquier corte, eso es un principio legal que existe desde la antigüedad, por eso que está aquí. De hecho, la corte lo toma prestado de esto. Es que cuando ustedes tienen dos testigos que pueden decir yo vi esto, entonces se da como cierto, porque tienen ya el respaldo de más de una persona haciendo las cosas. Entonces, para eso se buscan por lo menos dos testigos que puedan dar veracidad de lo que ustedes están diciendo. Ya el tercero es la familia completa, ¿ok? Ya el tercero es, bueno, ok, esta es tu familia que te quiere, que te ama y ya entiende que ni siquiera somos dos o tres, es toda tu familia la que está muy preocupada por ti. Muchísimas veces esto pasa. Las personas a veces no tienen la fortaleza de hacer las cosas por sí mismos, pero se hacen las cosas por los demás. O sea, en otras palabras, por ejemplo, yo tengo que tener una fortaleza personal, una necesidad de hacer las cosas bien por mi fe y por mi deseo de agradar a Dios. Pero encima de eso, yo sé que mi testimonio puede ofender a muchos y a muchas personas en la iglesia y por lo tanto es un incentivo mayor para mí para poder seguir haciendo las cosas de la forma correcta, porque sé que no solamente me ofende a mí, sino que también ofende a todos mis hermanos y les duele a todos mis hermanos. Entonces muchísimas veces con el apoyo de todos, el clamor de todos, diciéndole, esto es una locura, queremos que vuelvas, te amamos, pero mira lo que estás haciendo, te estás destruyendo. En estos días de hoy es lo que se puede conseguir como una intervención, que cuando a veces tienen una persona que está haciendo cosas que están, la familia completa interviene y sientan a la persona y esto a veces tiene un efecto bastante importante en la familia. Finalmente, el número cuatro es cuando ya la persona dice que no, entonces es cuando se le dice, se le da el veredicto de lo que está pasando. Mira, está afuera, esto es grave, o sea, ve y compra el ataúd porque realmente no te queda nada. Y nuevamente a veces la persona lo hace. O sea, se descarrillan, se meten profundamente y a veces Dios utiliza esas cosas para que la persona toque fondo y salga de allí. O sea, y lo vamos a ver que dice, entrégalo a Satanás a ver si se arrepiente. O sea, nuevamente, aún así, la intención no es que la persona sufra ni nada, sino que, o sea, si tiene que sufrir, que sufra, pero lo importante es que la persona siempre venga y se arrepienta. Entonces, el propósito del proceso simplemente está aquí, como lo dice en este versículo, si la persona se arrepiente, habrás ganado un hermano. O sea, cuando corregimos a alguien, siempre corregimos con la intención de ganar al hermano. Entonces, una cosa muy importante en todo esto, hermano. Si nosotros vamos a efectuar la corrección,
Yo lo he mencionado varias veces, pero ¿cuál es un punto sumamente importante que tenemos nosotros que tener cada vez que vamos a corregir a alguien? O sea, ¿qué creen ustedes que tiene que existir durante todo el proceso de corrección? Que sea evidente, que sea evidente y se lo dejemos saber y se lo mostramos con nuestras acciones, con nuestras palabras, y con nuestras acciones y con nuestros hechos. ¿Qué será? Para que la persona entienda por qué le estamos diciendo las cosas. ¿Cuál creen ustedes que sea ese componente importante? Ahí tengo dos manos levantadas, no las veo quiénes son, para ver. No. Ok, Arturo. Bueno, yo creo que como usted dice, pastor, todos sabemos que somos pecadores, ¿no? A Ujú, veces los pecados son abiertos, se pueden ver y a veces son escondidos, ¿no? Pero ujú. todos de una manera estamos en esa situación, desafortunadamente. Yo creo que lo que debe de privar cuando uno quiere traer nuevamente aquella oveja que se ha descarriado, pues en un momento dado, desde mi punto de vista, la comunicación asertiva con la persona, de tal manera de escucharlo. Muchas veces uno trata de ingerir o manifestar algo por un propio pensamiento de lo que uno cree, pero desde mi punto de vista es escucharlo en forma asertiva, platicar con él, demostrarle que nos interesa la persona, ¿no? En el sentido de que queremos que él en un momento dado continúe con una vida llena de bendición y buscaremos diferentes maneras de hacer que esa persona recapacite y entienda lo que en un momento dado Dios le está indicando. Aquí yo quería comentar algo, pastor. Leí por ahí en la palabra de Dios que dice que cuando una persona que ya está en la fe y comete un pecado y este lo comete de una manera, pues ya ahora sí, con alevosía, por así decirlo, que ya lo comete con pleno conocimiento que está pecando, entonces pues ya no tiene perdón. Ahí yo quería aclarar eso en este momento, lo aprovecho porque creo que es Excelente, propio. Arturo. Muy bien, ya vamos a hablar de eso, Arturo. Sí, hay un versículo muy bueno que dice que cuando alguien ha probado de la gracia de Dios, cuando hemos probado sobre la gracia de Dios y continuamos en nuestro pecado, ya no hay sacrificio disponible. O sea, ya es como el sacrificio de Dios, la gracia de Dios, la convertimos en una gracia barata y la tiramos por la calle. Entonces, pero vamos a ver qué significa eso nuevamente, porque las verdades, o sea, recuerden que tenemos dos personas en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos un nuevo hombre. Y Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, Dios perdona todos nuestros pecados. De hecho, vamos a ver uno de los pecados aquí que son bastante fuertes. Y eso siempre está abierto. El punto está en que si lo vamos a hacer, cuando un ser humano normalmente peca y peca y peca y peca de derecho, derecho, derecho y no le da la gana, generalmente muchas veces endurece su corazón y entonces no hay un verdadero arrepentimiento y esa es la parte peligrosa. Pero vienen a lo que pasó con el rey David, o sea, el rey David y otros, o sea, la Biblia está allí interesante. Entonces, hay una dualidad importante, y o sea, ¿cómo hacemos nosotros con esta dualidad? Miren, yo a mi hombre, a mi nuevo hombre, y por eso la Biblia habla en esos dos términos, no se contradice, habla en esos dos términos. Me dice a mí que si nosotros confesamos nuestros pecados, terminen la frase conmigo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Esa es una promesa y esa promesa se mantiene. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos todo. Ahora, ¿a quién le está hablando allí? ¿A quién le está hablando? ¿A mi nuevo hombre o a mi viejo hombre? Le está hablando al nuevo hombre que cree en Jesús y que tiene el deseo realmente de seguirlo. Para él están estas buenas noticias. El viejo hombre está allí y escucha eso y dice, no hay necesidad de dejar de pecar porque Dios siempre te va a perdonar, no importa lo que tú hagas, aquí sigue pecando. No hay rollo. Al final del día Jesús pagó por tus pecados, ¿cierto? Y ahí es donde viene la Biblia, viene la palabra del Señor y le habla al viejo hombre, le dice, cállate la boca. Si tú sigues pecando, no hay perdón para ti, no hay salvación, porque le está hablando al viejo hombre. Entonces las dos verdades se mantienen.
Es por eso que nosotros podemos estar, por ejemplo, confiados de que tu salvación está garantizada por la mano de Dios. Al que Dios te escogió de toda la eternidad, te llamó a la palabra, te puso en la fe y te va a llevar hasta el final. Ten confianza en eso. Sin embargo, también te dice, cuida tu fe para que no la pierdas. Las dos cosas se mantienen. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque Dios nos habla a dos tipos de personas dentro de nosotros mismos para que sepamos aplicar ley y evangelio en cada caso. Excelente. Muy bien. Marcelo, tenías un comentario, ¿verdad? Si no hay alguien antes de mí, no. No está todo Sí, bien. no, ya, hermano, muchas Ok. gracias. Gracias, pastor. Sí, y Arturo, gracias por mencionar que la palabra asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Ser Bueno, asertivo. Ujú. bueno, no sé si el hermano quiera darle respuesta. Una persona asertiva es una persona que tiene empatía con la otra persona, es decir, que se pone en sus zapatos y busca en un momento dado encontrar una solución conjunta. Muchas veces, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación como la que se presenta en el caso que estamos comentando, si nosotros nos ponemos en la idea de qué está ocurriendo al hermano, hay más posibilidades o a la hermana más posibilidades de que podamos en un momento dado apoyarle con mayor asertividad. Eso por eso se llama una comunicación asertiva. Yo te comprendo lo que estás viviendo, ¿no? Sin criticarte, sin una crítica destructiva, una crítica constructiva. Y yo le comentaba inclusive a las personas con las que yo trabajo, cuando hay un conflicto debe haber mucha comunicación. No podemos nada más determinar las cosas de una manera unilateral, debe haber esa comunicación de respeto y de amor hacia la persona. Eso es. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Arturo. Ahí estás mencionando todos los elementos para ser asertivo. Uno es de pecador a pecador. No de yo que nunca rompo un plato con tú que eres el miserable. No. De pecador a pecador, entendiendo. Entonces estamos de uno a uno. Dos, siempre en amor, diciéndole a la persona, buscándole que uno realmente le habla con el corazón, tratando de que la persona entienda que nuestro interés siempre es el beneficio de la persona. Ahora, el ser asertivo nos da a nosotros nuestra paz y tranquilidad de que hicimos las cosas diligentemente. Ser asertivo es sumamente importante, pero no necesariamente va a funcionar. Como dice el apóstol Pablo, mientras dependa de ustedes, procuren estar en paz con todo el mundo, mientras dependa de nosotros. Y como ustedes ven aquí en la secuencia, muchísimas veces, por muy asertivo que seas, la persona no va a querer escucharte, pero ya Claro. la sangre de esa persona no está en tus manos. O sea, tú hiciste todo lo correcto y te puedes estar en paz y tranquilidad de que llevaste el mensaje que tenías que llevar. Es Sí, lo que estoy buscando finalmente, aquí. tanto es que va a actuar. Y aquí vemos, ¿no? Queremos ganarnos a nuestro hermano, te quiero ganar. Yo no quiero aquí simplemente, o sea, Dios no quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados simplemente para humillarnos. O sea, Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados para poder perdonárnoslo, para que nosotros podamos reconocer nuestro camino y poder cambiar el camino hacia el camino correcto que nos beneficia a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Él no nos necesita que nosotros estemos detrás de Él, diciéndole qué grande es. Ya Él es grande, o sea, Él es perfecto. Nosotros necesitamos a Él. Y cuando Dios hace todo esto, lo hace simplemente para mostrarnos su amor. Queremos ganarnos a nuestro hermano, queremos ganarnos a la persona que está allí. Entonces, el camino fácil, ¿cuál es el camino fácil cuando alguien nos ofende? ¿Cuál es el camino fácil? Por supuesto, el camino fácil no es el bueno, pero alguien dijo algo, alguien me ofendió o alguien está haciendo algo incorrecto. ¿Cuál es el camino fácil? Muchos, pero eh, casi todos los caminos conducen a Roma, en este caso los fáciles. Este, ¿Cuál es un ejemplo de un camino fácil? Si un hermano de nuestro está ah, en pecado, ¿qué camino fácil podemos seguir nosotros? De hacerlo a un lado, Perdón, ¿lo repites, Marcelo? hacerlo a un lado indiferente y ya, se acabó, que se muera. Exacto. Entonces, y hacer un lado sin hacer todo este proceso, porque al final del día quizás hacerlo un lado sea lo beneficioso. Pero me gusta lo que dijiste, hacerlo un lado con indiferencia. O sea, lo haces a un lado indiferentemente. O sea, no te digo, no te corrijo, no hago nada por ti,
no te corrijo en absoluto, ni te digo absolutamente nada, pero te saco completamente de la vida. Y las personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Entonces, la persona sigue teniendo una mala, o sea, sigue teniendo una vida difícil, sigue viviendo en pecado y no tiene la menor idea de lo que pasó. Por el contrario, se puede llevar una imagen de que la iglesia lo que está, no hay nadie que se preocupe por él, y la iglesia está llena de gente hipócrita que simplemente un día de la noche a la mañana, sin él saber por qué, simplemente agarraron y lo expulsaron o simplemente todo el mundo le dio la espalda. Entonces, ese es un camino fácil, porque no tenemos que hacer nada, simplemente lo sacamos y no le decimos nada. Muy bien. ¿Cuál sería otro camino fácil? Permiso, no, quería hacer una pregunta anteriormente que había levantado la mano. Adelante, adelante, Marcelo. Bueno, tal vez la gente la sepa, pero yo no. Eh, Tengo tres cosas que habló usted ahorita y quería saberlo. La primera es cuando usted dice perdón, cuando la palabra dice que, que si peca, que lo llevemos al infierno. ¿Qué interpretación se da eso? Así dice la palabra, ¿verdad? Sí, pero lo vamos a leer ahorita, por eso esa te la guardo para que la leamos, ¿no? Ok. Y no es, o sea, El- fíjate, la- y vamos a leerlo bien porque lo que acaba de decir no es totalmente correcto, porque no es el infierno, sino a Satanás, que es distinto. Y vamos a ver por qué. ok, la segunda es, tal vez yo no tengo la respuesta y tal vez ya todos la saben. Mm. ¿Tiene que ver algo esto con el pecado imperdonable? No, no, o sea, estamos llamando a las personas al arrepentimiento. El pecado imperdonable es un pecado que no tiene perdón. Entonces no se llama al arrepentimiento a una persona que tiene un pecado que es imperdonable. Pero esta es la parte interesante, Marcelo. Ninguno de nosotros sabe cuando una persona realmente ha cometido un pecado imperdonable. Nosotros siempre tomamos a todas las personas como personas que hayan podido, que hayan pecado y que todavía se puedan arrepentir. Todos lo tomamos así. No sabemos, o sea, solamente Dios sabe, que ve el corazón de los seres Ok, humanos, quién tiene un pecado imperdonable. Yo no lo tengo y yo hasta que sea el último momento. De hecho, mira, hasta el último momento podemos estar nosotros haciendo nuestro trabajo como cristianos llamando al arrepentimiento. De hecho, es bellísimo lo que está haciendo Sofía, que hoy nos vamos a orar hasta el final, por personas que ella conoce. Uno de ellos no ha tenido nunca fe y está muy grave, está en terapia intensiva. Esperemos que tenga la posibilidad. ¿Cómo sabemos que sí se puede perdonar, se puede venir a Dios en el último momento? Porque lo vimos en la cruz. En la cruz, ahí en la rayita, uno de ellos vino y puso su confianza en Cristo y la hizo. Entonces tratamos a las personas así. Entonces, para que hablemos un poco del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es un pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que Jesús dice que es imperdonable. ¿Y qué es el pecado imperdonable? Eso es un rechazo a ultranza del evangelio del testimonio de Cristo. Te voy a decir donde yo creo que estuvo y donde los dos casos que generalmente creemos que es una clara manifestación de ese pecado. Uno es en Egipto, el faraón. El faraón se le dio una y otra vez. El tipo sabía, Dios lo convencía, no había forma y él adrede seguía vacilándose a Dios. No, no, ahora sí. No, no, ahora no. No, no, ahora sí. Entonces Dios le leyó el corazón y sabes que ya está así. Aquí para adelante nomás. Tú tienes el testimonio, sabes que es verdad y a ultranza lo estás haciendo, chao. De aquí en adelante no hay vuelta atrás, tu corazón queda así endurecido, no hay forma. El otro es cuando resucitan a Lázaro. Cuando resucitan a Lázaro, se reúne el Sanedrín, están todos los allí, y él le dice, Jesús acaba de resucitar a Lázaro de los muertos, tenía 4 días. Le cuentan todito y dicen ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo el mundo se va a ir con él. O sea, ellos estaban reconociendo que lo que hizo Jesús es innegable. Estaban totalmente de acuerdo que con lo que había hecho Jesús se les cayó a ellos todo argumento y que Jesús había probado realmente quién era. Y aún así, ¿sabes cuál fue la solución? Vamos a matarlos a los dos, bien muertos otra vez. Eso es un negar completamente, aún con las pruebas en la mano,
aún con el Espíritu Santo diciéndote que eso es cierto, si tú lo niegas de esa forma, no hay vuelta atrás. Y bueno, eso fue lo que ocurrió con todos ellos, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, Marcelo, nunca tratamos a nadie como, o sea, como si no lo tuviera. Es interesante, Marcelo, porque hay otros pasajes que se pueden aplicar como ese. Por ejemplo, no tires las perlas a los cerdos. Entonces, hay momentos en los cuales, y lo he visto, que hay personas que yo estoy tratando de evangelizar y lo que están es utilizando la palabra y se están burlando y la están pisoteando. ¿Sabes qué? Yo los trato como cerdos y les digo, ya está, hasta aquí. ¿Por qué? Porque no les quiero dar la oportunidad. Sin embargo, yo he visto más de uno de esos casos que esas personas luego, más tarde, vienen a la palabra y Dios es glorificado. Entonces, vamos desarrollando todo esto, pero ojalá, Marcelo, viviese una fórmula, ¿no? Le pedimos a Dios que nos guíe en la forma en que nosotros ejercemos disciplina eclesiástica, porque es bien importante. Hermano José, tiene la mano levantada, se le dio haber cansado ya. Profesor, Sí, yo dígame. quiero hacerle una pregunta con respecto a esta cita que estamos escudriñando. Y bueno, la perspectiva que muestra el mismo Señor Jesús acá es con respecto al que es ofendido. Está hablando del hermano, es sobre el perdón. Ujú. Entonces, mayormente ahora estamos viendo el enfoque de la persona que no quiere hacer caso, pero tiene que ver con el corazón del que ha sido ofendido, el que ha recibido el pecado de su hermano. Por ejemplo, si tu hermano pega contra ti, el Señor está enseñando de lo que hay que perdonar, porque si usted sigue versículo más abajo, hasta Pedro interviene preguntándole cuántas veces tiene que perdonar al hermano. Sí, Ojo, que hasta el final el Señor habla de que has ganado a tu hermano y restaurar. Todo es con respecto al corazón de la persona que ha sido ofendida. sí, O sea, estamos viendo el que no quiere, por decir de alguna manera, aceptar la corrección o la disciplina que usted está nombrando, sino es de la persona que es ofendida. Que claro, puede, muchos de nosotros hemos experimentado rozamientos, quizás algunas discrepancias, hermano de la iglesia, que siempre va a haber, pero el Señor está hablando acá de un corazón restaurado, de alguien que se restauró por haber sido ofendido. Si no perdona, más bien esa persona es la que está en pecado y es la que puede ser, recuerde la palabra que nos dice, de las pequeñas zorras malogran toda la cosecha, ¿no? sí, Tenerlo ahí en el corazón y externamente mostrar una piedad o un formismo pensando que todo está bien, pero tiene esa amargura quizás en el corazón de que no ha perdonado la ofensa de este hermano, que puede hacerlo, no dice qué circunstancias, ¿no? claro. Inclusive lleva testigos, pero me parece que es para el que ha sido ofendido. Sí, No no, sé, y eso es precisamente para, nuevamente, Dios dice que perdonemos a los demás, o sea, que nos perdone a nosotros como perdonamos a los que nos ofenden. Y el camino fácil es este. Por eso estamos hablando del camino fácil. El camino fácil, como dijo Marcelo, me hago el loco, no digo, no hago absolutamente nada. Me voy con la rabia, el remordimiento y el rencor y no perdono. Simplemente no le hablo a la persona o agarro y entonces le hablo a esa persona mal, a todo el mundo. O sea, hago, daño la imagen, la reputación, muchísimas veces, inclusive. Ustedes saben cuántas personas hay que a lo mejor nos ofendieron, a lo mejor no, y ni siquiera se han dado cuenta, ni cuenta, ni pendiente, ellos no saben de lo que está ocurriendo. Y los que los que estamos enrollados somos totalmente nosotros cuando, en vez de llevárselo a la persona, y la persona, oh, lo siento mucho, la verdad que no tenía la menor idea, espero que me disculpe. Y murió allí, ya está. Pero, como bien dice José, a veces nosotros como que queremos guardar ese rencor y eso no. Dios nos dice, no, vamos a hacer las cosas bien. Tú pasas por este proceso, corrige a tu hermano, perdónalo, que en el peor de los casos, como dice él, la venganza es mía. Yo me encargo. No te preocupes, yo me encargo de eso. Tú por tu parte, sigue orando para que esa persona se devuelva. Sigue orando para que esa persona reciba principalmente gracia. Si al final del día él rechaza su gracia, como hablamos anteriormente, bueno, recibirá castigo. Pero nosotros desearíamos, nosotros para eso oramos por nuestros enemigos, desearíamos poder encontrar a las personas que nos vinieron, a nuestros enemigos en el cielo. Eso sería para nosotros una gran alegría. Cuando lleguemos allá sería nuestra más alegría. Pero ya Dios se va a encargar si hemos pasado por todo esto. Entonces, bueno, no agarremos el camino fácil. Dios nuevamente quiere que hagamos porque hay un beneficio, como dice José, gracias por apuntar a eso, en nosotros mismos, en poder seguir moviéndonos
con diligencia, sin rencor en nuestro corazón, sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer por nuestros hermanos. Del resto, no sería otra cosa sino un chisme, y nos permite a nosotros mirar a las personas hacia abajo sin ninguna necesidad. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a aplicar esta lectura. Quiero, los tengo aquí en orden. Marcelo, Arturo y Sofía. Son varias, vamos a tener estas lecturas y vamos a aplicar las 4C de forma bastante rápida, porque ya tenemos este método bien, pero para ver cómo contamos la disciplina eclesiástica con esta lectura de 1 Corintios 5, del 1 al 13. Marcelo, ¿tú lo ves todo de allí o tú, sin problema? Ok, perfecto. ¿Puedes leer para nosotros? Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. ¿Ustedes están engreídos? ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente. He juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Gracias. Vamos a seguir. Son 3 láminas, por eso no, ahorita viene Arturo y luego viene Sofía. Antes de continuar, simplemente para que no se me olvide, porque hay mucho texto muy rico, ¿no? Vamos a tratar de mantenernos en el tiempo, pero es que esto es importante para que nosotros vayamos creciendo, porque de hecho hay expresiones que nosotros aceptamos como ciertas y no son necesariamente ciertas. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces una cosa que tú no debes hacer: no juzgues, no juzgues, no me juzgues, no juzgues a nadie. ¿Les parece familiar? Ok. Y hay mucho de cierto en eso, ¿verdad? Porque ciertamente hay mucho de cierto en eso. Vamos a ver, pero nada es absoluto. ¿Qué dice aquí, qué hizo aquí el apóstol Pablo con este hombre que estaba cometiendo esto? En el versículo 3. ¿Qué hizo? ¿Lo qué? Lo juzgó, ¿verdad? Lo juzgó. Lo juzgó. ¿Hizo mal el apóstol Pablo en juzgarlo? Ay, Evidentemente. un- una cosa, Sí, en Marcelo. una parte en una parte de la Biblia dice que están los creyentes como espirituales, ¿verdad? Que ellos pueden juzgar, dice una parte en la palabra, ¿verdad? eh, No me equivoco. pero sí, y aquí, pero nuevamente, tal cual como la Biblia habla de cosas que se parecen contradictorias, pero no lo son. Simplemente hay que aplicar cada cosa a su propio momento. Podemos traer la referencia que Jesús dice: ¿cómo criticas a tu hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo? O sea, ¿cómo criticas a él porque tiene un pétalo, una pequeña pieza cuando tú estás? O sea, él dice: no hagas eso. Pero el punto aquí no es juzgar, como aquí vemos que sí se puede juzgar y Dios nos está llamando a juzgar, pero a juzgar para el beneficio de la persona y a juzgar acorde a la palabra. Y la actitud es muy importante: no juzgar con la intención de destruir al otro, ni ponerse uno por encima, sino sencillamente aplicar lo que Dios dice, al caso de cualquier persona. Si Dios llama el pecado pecado, nosotros lo llamamos pecado, ¿ok? Y por eso nuevamente yo le digo a todo el mundo: yo tengo todos los pecados que tienes tú. Cuando yo veo el pecado tuyo, veo el mío también y le pido a Dios que me ayude y me perdone. Esto no es simplemente para ti, eso es para todos nosotros. Pero voy a llamar al pecado perdón porque al pecado pecado, porque Dios lo llama así. Entonces, ese es lo que el tipo de nosotros de juzgar que hacemos es simplemente pasar a las personas la palabra de Dios misma para que la persona se vea en el espejo de la palabra. No estamos jugando por nosotros mismos, sino con los estándares que Dios lo hace y nuevamente con la intención de llamar a la persona al arrepentimiento. Entonces pasamos a la siguiente lista, al siguiente de la lámina, Arturo y Sofía. Sí, en la siguiente dice 1 Corintios 5, del 6 al 11. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo,
ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Excelente. ¿Y Sofía? Am, si no puede, Sofía Teresa, ¿quiere? No hay 14 hasta 13, ¿no? No, perdón, estaba Sí. leyendo con el micrófono apagado. Gracias, Así Sofía. dice la palabra. Ahora sí Primera te escucho. Corintios, capítulo 5, verso 9 al 14. Por carta ya les he dicho que no se junten con estos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras. Pues en ese caso, tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esta gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Si ustedes no juzgan a los de adentro, a los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Bueno, entonces vemos al apóstol Pablo y vemos que nuevamente estas indicaciones son para el hermano que está en la fe, no para los de afuera. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar las 4 Cs aquí y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué creemos nosotros que ocurrió después de que el apóstol Pablo llamó a esta congregación a que ejerciera disciplina eclesiástica? Teresa, ¿puedes leer para nosotros? Sí, pastor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Excelente. Entonces, eso es lo que pensábamos nosotros que ocurrió después de la primera carta. La iglesia hizo su trabajo y ahora el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que lo restituya en amor para que la persona no, o sea, sienta el amor de Cristo y de la comunidad de la iglesia hacia él también. Entonces, apliquemos las 4 Cs a estas historias para ver cómo nosotros aplicamos esta disciplina eclesiástica con nuestros hermanos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes ven ustedes aquí? Un poquito para atrás. ¿Quiénes son? La mujer, La mujer, Pues, muy bien. la En este esposa que está, caso, la mujer, la esposa que está, la esposa del papá, ¿no? ¿Quién más? Y el hijo. sí, El hijo del padre que está teniendo relaciones con la esposa de su papá. ¿Quién más? la iglesia de Corinto, La iglesia, muy bien. Todo el grupo de cristianos de toda la iglesia que estamos allí. ¿A quién más se nombran aquí? A Pablo, ujú. Ok, el apóstol Pablo que está escribiendo. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién más? Ahí misma, en la misma línea. También, también habla de los adúlteros, de los homicidas, ¿no? Los De borrachos, los los adúlteros, toda esa borrachos. gente. Sí. Y en este caso, no solamente a Jesucristo, sino que se lo entreguen ¿a quién? Satanás. A Satanás. Satanás. Entonces están todos allí. Y fíjate nuevamente, Marcelo, que aquí no es entregarlo al infierno, sino entregarlo a Satanás. Y a veces, o sea, porque Satanás es como, Satanás muchísimas veces no, es poderoso y fuerte, pero no necesariamente tan sabio. Entonces, muchísimas veces en su afán de ser Satanás, de ser lo que es, porque él se deleita con la maldad y se deleita con el dolor. Entonces, a veces a las personas que vienen hacia él
les da maldad y les da dolor y las personas se dan cuenta y al final del día huyen de ahí. O sea, muchas veces tienen el chance de poder decir, uff, esto no es lo que yo esperaba, realmente esto me está matando y algunas veces pueden terminar arrepintiéndose de eso. O sea, Satanás es Satanás. O sea, cuando él se trata, se va por hacer el mal, ah, no piensa en lo que está haciendo. De hecho, cuando estaban crucificando a Jesús, cuando estaba pasando todo esto, él estaba detrás de todo eso. Y él mismo estaba deleitándose de esta turba, gritando crucifícalo. Él se deleitaba de Jesús siendo latigado con todos los latigazos, con todo el tormento que estaba recibiendo. Él estaba completamente feliz con eso. Y sin embargo, al mismo tiempo, mientras él estaba haciendo eso, se estaba poniendo la soga al cuello, porque con el sacrificio de Cristo y con la muerte de Cristo se estaba liberando a la humanidad y estaba él condenando y había triunfado sobre la muerte. Entonces vemos que como no puede hacer otra cosa. Entonces muchísimas veces la intención, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. O sea, nuevamente, si muchas personas reconocen, quizás hasta el final, que es su camino que han llevado en contra de Dios, lo que los ha llevado hasta allí, y hay un arrepentimiento, aunque sea tardío, aunque sea al final, y probablemente eso lo pueda llevar a la salvación. No importa si este, te arrepientes a última hora, te salvas, puede que no tengas chance de seguir viviendo, pero te salvaste, que es lo mejor. Arturo. Sí, pastor, yo tengo entendido de lo que hemos estudiado ya en la Academia Cristo, que el arrepentimiento no es de uno, ¿no? Sino que se genera por el Espíritu Santo. O sea, un verdadero arrepentimiento no es el que uno dice me arrepiento, sino es que cuando el Espíritu Santo así lo permite que llegamos a ese grado de arrepentimiento. No sé ahí si lo interpreté bien, pastor. O sea, es interesante lo que está diciendo Arturo, porque un arrepentimiento, para haber arrepentimiento tiene que haber fe. Una persona tiene que arrepentirse y tiene que haber fe. Pero realmente cuando la persona, o sea, lo que no podemos decir es que si la persona no se arrepintió fue porque el Espíritu Santo no lo hizo. Porque entonces estamos haciendo al Espíritu Santo el responsable de la condenación de la persona. Y la Biblia lo pone de esta forma. Nuestra salvación siempre es 100% responsabilidad y un regalo de Dios. Dios hace todo el trabajo y se lo debemos a Él. Gloria sea a Dios por eso. Nuestra salvación depende de Él 100%. Nuestra condenación depende de nosotros 100%, no de Dios. Entonces, por eso es que a veces cuando decimos, por ejemplo, a esta persona no se está salvando porque no es una persona que haya sido elegida por Dios desde el principio. La Biblia jamás habla en esos términos, porque la elección no está hecha para hablar de condenación de seres humanos. La elección está hecha para hablarnos a nosotros los cristianos de cómo podemos estar tranquilos, sabiendo que nuestra salvación está en manos de Dios 100%. Entonces, en este caso, sí, la persona tiene que tener fe, pero al final del día el arrepentimiento viene de la persona misma. Y cuando la persona no se arrepiente, es porque la persona ha endurecido ella misma su corazón. Entonces, bueno, hablando de las 4C, ya vimos los personajes de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Hay algunos? ¿Quiénes son? Ah, Juan. La levadura, Ajá, muy bien, los panes y la mesa. muy bien. Entonces nos habla de una levadura y fíjense que la levadura afecta a toda la masa. La levadura tiene una implicación muy importante. Los judíos no quieren levadura en su casa, pero para nada, ni cerca. ¿Por qué? Porque fermenta, echan un poquitico nada más y toda la masa se fermenta. Y esto en caso de la palabra, por eso es que tenemos que mantenernos fuertes y firmes porque un poquito, empezamos a un poquito y se daña todo en cualquier parte. Y las aplicaciones son muchas. Nosotros lo que queremos es mantenernos puros, sin levadura, sin ningún tipo de levadura. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Es fácil porque el libro nos lo dice, ¿no? En Corinto. En Corinto, muy bien. ¿Y en qué momento ocurrió esto? Más o menos. O sea, pues evidentemente no tenemos la fecha. Apóstol Pablo escribiendo de tanto, y no tenemos el sobre con la estampilla postal del correo, no tenemos nada de eso. Pero sí tenemos una idea muy buena
¿dónde estaba el Después, apóstol Pablo? después del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya estamos unos añitos antes. Después de eso, ah, Jesús muere a los 33 años, más o menos. Entonces ya vamos por ahí más para arriba. El apóstol Pablo ya ha hecho su primero o segundo viaje. Entonces estamos hablando de qué más o menos, ¿qué creen ustedes? Ya, 56 años por después de... ahí. Excelente, excelente apreciación, sí. Estamos hablando nuevamente, aquí no vamos a ser dogmáticos 100% porque no tenemos las fechas exactas, pero estamos hablando entre el año 50 y el año 60 después de Jesucristo. Excelente. Y esto sí es importante también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí? Hay varios problemas, hay varios, pero el apóstol Pablo les escribe diciéndole, "Hey, ¿qué está pasando, brother? ¿Qué tienen, La muchachos? inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, muy bien. O sea, hay un problema de inmoralidad sexual. ¿Qué más, Ana Juan? Por un lado, hay un problema flagrante. Este tipo se está acostando con la esposa de su papá. No es su mamá, pero es la esposa de su papá, que es lo mismo. O sea, independientemente de que no sea su madre, es que está haciendo adulterio, está cometiendo adulterio. Em, También puede ser el juzgar el juzgar, ¿no? Señalar con el dedo a las personas o a la persona. bueno, eso pareciera que pasa después, pero fíjate que al principio más bien ni se inmutaban. Arturo, Toleraron eso. correcto. Y no solamente lo toleraron, Arturo, qué problema hay aquí? Ya Aquí vimos. el problema es que se está relacionando con la parte interna, ¿no? Es decir, con los hermanos de la fe. Y aquí es algo, creo que muy trascendental, porque se supone que ya estando en la fe, Ujú. tiene un conocimiento de la palabra de Dios y sabe en un momento dado qué debe hacer y qué no, ¿verdad? Porque por eso confesamos los pecados. Entonces aquí yo el problema lo veo en que aún conociendo de la fe, pues se peca, ¿no? Entonces ahí está un poco más grave porque, como dice ahí, los que están afuera, pues Dios los va a juzgar, pero ahí es un grave problema porque como ya estamos en la fe y cometemos el pecado, pues estamos en una situación más difícil, Sí, eso es que hay un problema ahí importante. sí, y damos una mala impresión, por eso es que servimos de piedra de tropiezo. Marcelo, Bueno, veo, según lo que dice ahí, que todos estaban en fornicación. O sea, era casi que una secta de fornicación, de acuerdo a lo que dice que hay entre vosotros fornicación. Y no solo eso, sino que ni los gentiles hacían ese tipo de cosas, ¿verdad? Es una comparación de que más bien, de casi que no se puede ver si fueran creyentes. Eso es lo que veo yo como un gran sí, problema, que todo el pueblo estaba como un Sodoma y Gomorra chiquitito. sí, exacto, y de hecho, muy bueno, Marcelo, porque eso es un buen comentario que hacer. La ciudad de Corintio, nombramos que era la ciudad de Corintio, pero la ciudad de Corintio es una ciudad famosa por su inmoralidad sexual, muy famosa, tan famosa que hay una palabra en griego que se usa para decir vamos a salir con prostitutas, por ejemplo, es vamos a corintiar, vámonos a corintiar, porque era algo muy común en la ciudad de Corintio, era muy conocida por eso. Podría ser, ustedes no están tan familiarizados porque no están aquí en los Estados Unidos, pero aquí en los Estados Unidos hay propaganda que te dicen a ti que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, ellos fomentan que tú vengas a Las Vegas y ajá, o sea, lo que pasa aquí no te preocupes, que eso se queda aquí. Aquí suéltate el moño, como decimos en mi país, que todo está bien. Y tú vas caminando en las ciudades, en, en Las Vegas, en el Strip, y te están dando los catálogos para que tú escojas lo que tú quieras, o sea, es sodomismo, pues, la búsqueda de todas las cosas. Entonces, así más o menos era la ciudad. Y ah, ese estilo de vida, en cierta forma, los había afectado. Y miren ustedes lo que dice el versículo 6. No solamente el tipo o sea, la persona estaba haciendo algo que era bastante fuerte, porque después dice que ni siquiera la gente de Corintios, ni siquiera los corintios, que eran bien libertinos, estaban haciendo estas cosas que estaba haciendo este hombre. Y la respuesta de la iglesia no solamente no fue no corregirlo, no lo estaban corrigiendo, sino que se estaban jactando. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que se jacten? Bueno, tenían una idea de más o menos así como, mira, nosotros somos tan amplios
Y nuestro Dios perdona tanto que mira que hasta este hombre que está haciendo esto evidentemente bien, evidentemente mal, Dios lo está perdonando sin ningún problema. Y aquí lo aceptamos y aquí somos nosotros abiertos a todas las cosas. Nada nuevo de lo que no veamos hoy en día. Nada nuevo. Yo pasé la semana pasada vine de Milwaukee, estaba haciendo una presentación para el seminario. Y hay una iglesia, hay varias, pero hay una iglesia que tenía un letrero bien grandote con toda la parte homosexual y todo lo demás. Y el mensaje es, Dios está orgulloso de ti. O sea, apuntando que Dios está orgulloso, no del ser humano, sino está orgulloso de la conducta antibíblica que está llevando. Eso es fuerte. Eso es bien fuerte, y mucho más cuando la iglesia lo está diciendo, porque la iglesia es la última frontera. Si nosotros no mantenemos a la palabra, si nosotros no apuntamos al arrepentimiento, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos, estamos condenando a todas las personas que están viviendo en ese estilo. Entonces, fíjense cómo estas personas se estaban jactando de que, wow, qué bárbaro, que somos abiertos, que cosmopolitan en todo esto, ¿no? Entonces, ese era el problema en la moralidad sexual, pero también la aceptación de lo que estaba ocurriendo, la falta de amor por las personas y la falta de amor por la palabra también. Los eventos ya los leímos. ¿Se resuelve el problema? ¿Se resuelve? ¿No se resuelve? ¿Qué creen ustedes? Parcialmente, sí, no. Sí se resuelve el problema. Gracias, Sofía. ¿Por qué vemos dónde vemos que se resuelve? Uno vemos cuando, bueno, hemos visto varios problemas, ¿no? Uno es que hay un hombre que está engañándolo está adulterando. Y al final de la historia se dice, ¿no? Que se dice que hay castigo que hay castigo y que se lo eche, porque se lo eche se lo entregue al diablo, ¿no es cierto? Ujú. Esa sería una solución y que no, eh, Perfecto, Sí, ¿verdad? y también hay el perdón, ¿no? El perdón, o sea, hay el perdón, o sea, hay dos, para mí se soluciona uno con el perdón si es que uno deja de ser impenitente y otro si sigue siendo, si sigue queriendo estar penitente, ¿no? Muy bien, gracias, Sofía. Entonces sí funcionó. O sea, se solucionó porque la congregación hizo algo. Y aquí vemos que exactamente qué fue lo que creemos creemos exactamente que el apóstol Pablo está hablando de la misma persona. No estamos 100% seguros, pero sería muy extraño que lo mencione en su primera carta y ahora en la segunda y le dice que ya tienen suficiente perdón, que lo restauren, sin hacer referencia a una nueva persona. O sea que es prácticamente seguro que sí es la misma persona. Ah, José y Marcelo. José. Profesor, por la historia que estamos viendo, podría entenderse que es la solución que está en los versos 5 y el número 13, donde dicen, el mismo Pablo recomienda que sea separado, ¿no?, de la congregación. Exacto. Y en esta segunda parte vemos el resultado de eso. Entonces, bien, pareciera, mira, el castigo de muchos de ustedes le impusieron fue suficiente. Marcelo. Eh, dígame si me equivoco, yo pienso que no se resolvió. Lo único bueno de esto es que le hizo a Pablo escribir la exhortación hacia todo esto, para ponernos a nosotros en, en, en lo que debe ser como cristiano, ¿verdad? Y que nos podemos hacernos los cosmopolitan, como dice usted. Pero no, disculpe, pero no veo ninguna parte que se haya que el problema, no sabemos qué pasó, o sea, históricamente, ¿verdad? No sé si tal vez estoy No, perdido. Porque por- no, ahí le está diciendo, háganlo, pero que lo ajá. hubieran hecho, no sé. Y si no tuviéramos esta segunda parte, Marcelo, tendríamos toda la intención de pensar que no se resolvió.
Pero esta es la segunda carta de Corintios. Lo que leímos, fíjate tú, vamos a echar para atrás un poquito más. Esto que estamos leyendo es la primera carta de Corintios. El apóstol Pablo manda la primera carta y les dice, hey, ¿qué está pasando? Hagan esto. Aquí hay una persona haciendo esto y esto y esto, y ustedes no están haciendo absolutamente nada. Todo lo contrario, ustedes se están llenando la boca diciendo que eso está bien. Esto no puede Entendí. ser. La gente hacen algo después de eso. El apóstol Pablo se entera de lo que hicieron, se entera de los resultados, sabe lo que está pasando y manda una segunda carta. Y en la segunda parte esto es lo que le está diciendo. Le dice, señores, el castigo que ustedes le pusieron a esa persona, en otras palabras, la gente se movió, la iglesia reaccionó e hizo lo que tenían que hacer, le impusieron. Ahora, el apóstol Pablo interfiere porque está bien el castigo, pero ya hizo su efecto y el castigo tenía la intención de que la persona se arrepintiera. Ya estaba arrepentido y no había señal de que la iglesia ahora lo quería aceptar, y eso no es. La iglesia tiene, deben personarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por lo tanto, fíjate, el mismo apóstol Pablo que estaba preocupado por él, este es el corazón de un pastor, este es el corazón de un hermano. Hay que corregir al hermano. Ahora les ruego que le confirmen su amor hacia él. Cuando haya hecho efecto el arrepentimiento y la palabra, la persona tiene que recibir el completo perdón de los pecados y la restauración. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Cristo en la mejor posible. Que Cristo, que Dios dice que nuestro Dios dice, Él ha perdonado nuestro pecado y ya no se acuerda nunca más. Uy, eso es espectacular. A mí eso me encanta porque no hay nada que me mate a mí más que la vergüenza. Que yo sé que yo mirar a la cara a mi Dios y decir, sabiendo todas las cosas que he hecho, eso me mata. Pero que mi Dios me mira a mí y me dice, sabes que yo no me acuerdo de nada. Conmigo comienzas de cero. Conmigo estás bien. Eso para mí es, o sea, es extraordinario. Entonces, sí vemos, o sea, sí vemos que está funcionando. Nuevamente, no menciona nombre, pero eso es un argumento muy a favor de que, de que esta persona, de que él está hablando aquí, es referencia a la segunda. Porque si no, ¿de quién estaría hablando el apóstol Pablo si no le está mencionando nombre? Si no es de la primera persona que ya les habló y les dijo quién era. Entonces, Teresa. Gracias. Sí, bueno, más bien iba a comentar eso de que en la primera parte, Pablo amonesta o exhorta a los discípulos de esa iglesia para que hablen con esta persona, porque ellos estaban siendo muy indiferentes, ya lo habían normalizado ese Ujú, pecado. Y en la correcto. segunda parte, entonces Pablo pues muestra misericordia, como usted dice, o sea, dice, bueno, ya el castigo que le impusieron ya estuvo suficiente y tal vez el temor de Pablo era de que entrara en tristeza y que las personas cuando entran en tristeza o depresión hasta atentan contra su vida. Correcto. Entonces él muestra misericordia y les dice, bueno, ya está el castigo, ahora acérquense y apóyenlo, ¿no? O sea, yo creo que no lo dejaran solo para que la idea de Pablo, lo que él deseaba es que pues él se acercara a la fe, ya había aprendido la lección quizá, Claro, pues que lo claro. encaminaran a que se acercara a Jesús. Esa como yo lo veo. Tal cual, sí, tal cual. El objetivo es ganarse al hermano. Ya lo ganaron, ya el tipo está, ya él entendió, ya él recibió, o sea, está contrito, ya está, ya listo, no más. No vamos entonces a seguirlo porque entonces estamos perdiendo cuál es el objetivo de la, de la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica tiene la intención de ser correctiva, no punitiva simplemente. ¿Por qué no punitiva? Simple. O sea, nosotros no vamos a castigar al hermano por lo que hizo, porque entonces sería una contradicción completamente entre lo que estamos creyendo. O sea, a quién recibió el castigo por lo que hizo el hermano? ¿Quién recibió el castigo por lo que hice yo? Ya quien recibió ese castigo ya lo pagó. ¿Vamos a hacérselo pagar otra vez? No. Una vez que el hermano ya pagó, o sea, ya se arrepintió, lo apuntamos al pago que Cristo hizo por él y lo restauramos como hermano en la fe. Arturo. Sí, bueno, pastor, creo que aquí eso que acabamos de leer es un claro ejemplo, ¿no? De la ley y el evangelio, ¿verdad? O Ujú, sea, ya aplicada la ley, ya el hermano ya entendió que estaba actuando indebidamente, ahora viene el evangelio, ¿no? Cuando dice correcto. Pablo, consuélenlo, ¿no? Ya
ya entendió que la ley ya le había manifestado su pecado, ¿no? Ya lo entendió, ya se arrepintió, ahora viene el Evangelio, la buena noticia, ¿no? De que es perdonado su pecado y que en un momento dado pues, se confirme su amor hacia Él, en principio como humanos, como personas que le rodean, pero también al mismo tiempo manifestarle el amor infinito de Dios, ¿no? A través de ello. Gracias, muchísimas gracias, Arturo. Excelente. Marcelo, Sí, otra pregunta. Este, ¿esa corrección era solo por palabra o era físico? no, de palabra. O sea, Ah, sí, no le estaban, pregunta, pregunta. no, buena pregunta, interesante. Porque, Marcelo, eso existe. Eso que tú estás diciendo existe. Tú estás hablando de la Inquisición. O sea, estás hablando de otras cosas. De hecho, fíjate lo que pasó al apóstol Pablo. Lo apedrearon, sí, eso existe. O sea, pero eso no es, ¿cómo se llama? El que eso exista no significa que eso es lo que nosotros exigimos. Fíjate que al principio comenzamos un buen ejemplo de una mala aplicación de disciplina eclesiástica, que es la parte de la bula papal y el exurge domini, casi que lo matan, ¿no? La Inquisición es precisamente un buen ejemplo de un mal ejemplo de cómo se hace una mala disciplina. Entonces, no, aquí es simplemente nuestra trabajo y acciones, es como se llama, llamar a la persona al arrepentimiento. Y la persona tiene que arrepentirse por la razón correcta, no puede ser por la ley. O sea, la ley es el efecto, pero tiene que ser el perdón. Ah, tenemos dos llaves, Dios te ha dado dos llaves. La llave para cerrar funcionó. La iglesia le cerró la llave a este hombre y el hombre se sintió condenado. Muy bien, para eso era. Pero una vez que el hombre se arrepintió, tenemos la otra llave y la iglesia no se la estaba mostrando. Ábrele ahora y acéptalo de vuelta. Entonces, sí se resuelve el problema. Y lo más importante, cómo se resuelve, la iglesia actúa, pero lo más importante de cómo se resuelve el problema siempre es la cruz, que el pecado que hizo nuestro hermano, fue pagado en la cruz y eso fue el privilegio de la congregación de anunciarle públicamente, que eso es otra cosa importante, si nosotros hacemos públicamente, si expulsamos a alguien públicamente de la iglesia, excomunicamos, también cuando la persona se convierta, hagamos una fiesta y lo restauramos públicamente también, que muchísimas veces no se hacen las cosas públicamente. Entonces, 5 preguntas para consolidar. ¿De qué trata esta historia? Si ustedes pueden, eso tiene mucho que ver con el problema, ¿no? Pero sí, el tema, podemos básicamente centrar esto en un tema. ¿De qué estamos hablando? Esta historia se trata de qué, Juan, De un adúltero. se trata de un adúltero, ah, pero el adulterio que es fragante, es de calle, la falta de acción de la iglesia, pero todo esto es lo que estamos estudiando, tienes razón, Juan, pero ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que necesita ejercer la iglesia? Que es el tema de hoy. Arturo. Bueno, el tema que trata para mí es la inmoralidad sexual, definitivamente. Y creo que sobre esa base lo que nos está manifestando Pablo es la manera de actuar de una manera, como usted decía, ¿no? Una disciplina pues correcta, ¿no? No incorrecta, en el sentido de que no está dando los pasos a seguir para que en un momento dado se llegue al arrepentimiento de una manera pues en el amor de Dios, ¿no? Definitivamente, y lograrlo, porque muchas veces si no actuamos de una manera adecuada, pues la persona se pierde y la idea aquí es que no se pierda, que definitivamente regrese al conocimiento de Jesús. Es lo que yo veo ahí, pastor. Gracias, Arturo. Tía, no hay nada que agregar. O sea, esto se trata de lo que dijo Arturo, la disciplina eclesiástica. Y la disciplina eclesiástica es en función de resguardar el alma de los miembros de la iglesia. Dios solo corrige al que ama. Ustedes son padres. Si ustedes no corrigen a sus hijos, ustedes saben que no los aman. Pregúntenles a sus hijos. Yo se los pregunto porque yo daba clases en la escuela. Bueno, tú, Arturo, lo das todo el tiempo. Pero yo les pregunto a los niños derechito, de frente, si tu papá y tu mamá nunca te corrigen, ¿qué quiere decir eso? Y los niños lo dicen clarito, ellos saben. Y no se lo dicen a uno, pero me lo dicen a mí porque soy el profesor. Mi mamá y mi papá no me quieren. Entonces,
tú estás de acuerdo de cuando tu papá y tu mamá te disciplinan es porque te quieren. Sí, ok, muy bien. Ya, acuérdate de eso cuando estén disciplinando, porque eso es importante. Y es lo que Dios dice. Dios solamente disciplina al que ama. Entonces, yo me preocupo cuando Dios no me discipline. Cuando Dios no me hable, ay, eso es igual. Nosotros que tenemos esposa, el día que tu esposa no te diga nada, y ya estás en problemas. Cuidado. Mientras ella te esté diciendo las cosas, todavía tienes chance. Pero cuando ya no te dicen nada, estás en verdaderos problemas. Entonces, la disciplina eclesiástica es muy, muy importante. ¿Qué pecado nos enseña a confesar en esta historia? Aquí recuerden que aquí no es lo que debemos hacer mejor, sino yo me reflejo en este espejo porque ese es un espejo nuestro. Entonces, cuando yo veo esto, yo confieso lo siguiente, José. Eh, Como congregación, ¿no? Quien va a dirigir la carta, el consentir ese tipo de pecado. Ok, y hagámoslo personal, porque yo soy parte de la creación de la congregación y tú también. Entonces, digamos, consentimos estos pecados. Ahora, vayamos un poquito más profundo, José. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué a veces consentimos estas cosas? Porque muchas veces o sea, pueden haber varias razones por qué las estamos consintiendo, pero ¿qué hay debajo de eso? ¿Por qué a veces nosotros consentimos estas cosas? Profesor, usted dijo hace un momento, lo que Dios llama pecado hay que tratarlo como pecado. Ujú. Y al tratarlo de otra manera, simplemente estamos desobedeciendo, ¿no? A un mandato de Dios. Ya, entonces, un pecado importante, José, utilizando eso que acabas de decir, que 100% errado, que a veces tenemos más amor por las demás, por las personas más que por Dios, y eso es un error. Por eso es que Dios dice, si ustedes no me quieren a mí primero más que a sus hijos y más a los demás, no pueden ser mis discípulos. Y el punto está aquí, que es que Dios sabe que si nosotros no lo queremos a Él primero, no vamos a querer a nuestros hijos verdaderamente. Porque si nosotros no corregimos, porque tenemos miedo a que nos rechacen, a que no nos quieran, a que cualquiera de estas cosas realmente por ese temor, estamos condenando a las personas que amamos. Y eso no puede ser. Si amamos a Dios primero y entendemos que las personas son importantes, las vamos a corregir en amor, pero no vamos a corregir. Entonces, hay un temor aquí y en el fondo es falta de más amor por las personas y que por Dios, y en el fondo ese no es amor. Eh, Revisemos bien, ese es un amor hacia nosotros, es un amor de que no queremos estar solos, es más bien temor más que amor. el Señor Jesús nos dijo de que si lo amamos, obedezcamos su palabra, y el amor Ah, de Él y el Padre estará con nosotros, ¿no? excelente, Él mismo lo dice. excelente. O sea, eso es importantísimo, José, que vamos profundizando, porque no nos quedamos en la superficie y vemos que hay errores graves allí. Y en el fondo es el primer mandamiento. Si nosotros mantuviésemos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, mantuviéramos todos los demás. Pero bueno, rompemos el primero y nos vamos por ahí de cabeza. Entonces, ok, no hacemos las cosas, ¿por qué? Porque tenemos un amor comprometido hacia Dios, hay que confesarlo. ¿Qué otra cosa puede hacer que me enseñe a confesar a mí y todo esto? Um, que hay como la actitud de la congregación cuando no lo estaban corrigiendo. Ellos y tiene mucho que ver también con el conocimiento de la palabra. Se sentían que eran cosmopolitan, que eran mente abierta, en otras palabras, estaban poniendo sus propios pensamientos por encima de los pensamientos de la voluntad de Dios. Y no es saludable para nadie cambiar las cosas que Dios nos ha dicho. Y lo otro también vemos al final, después porque ahí no actúan y después cuando actúan hay una sobreactuada. Lo que llaman el efecto péndulo, nos vamos de un lado para otro. Después de que ejercieron disciplina, ¿sabes? Se quedaron allá arriba y no fueron a la parte del evangelio. Entonces a veces ahí podíamos ver que quizás el hecho de que no había compasión con la persona que estaba pecando. Entonces eso puede ser, pasaron al otro punto, ahora lo condenaron de tal forma que el tipo era el más gusano de todos los gusanos y nadie se le va a acercar, porque es como cuando el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ya, ya, vamos, ya nos acepta. Muy bien, hay bastantes cosas que conocer aquí. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Uf, está muy bueno. Esta historia esto es una linda historia. No nos confundamos, ¿no?
¿Dónde lo ven? Marcelo. Bueno, en el perdón de Dios. No sé si esa es Exactamente. perdón de Dios. El perdón de Dios, o sea, la persona rompió, o sea, estaba haciendo cosas increíbles, pero el perdón de Dios estaba allí para él. Y es lo que estaba buscando el apóstol Pablo, ganarlo para el perdón, para que esa persona se salvara. Estupendo. Y no es simplemente una cosita, hagamos todo lo que sea necesario, Arturo. El amor de Dios, yo lo observo cuando le dicen, bueno, pues ya entendió, ahora consuélenlo, ¿no? Ahora acérquense a él, reintégrelo a la vida de Jesús, a la vida cristiana. Yo creo que ahí es lo más hermoso, ¿no? Cuando después de haber caído en un error muy grande como se pueda cometer, no solamente en el caso del que estamos viendo, sino en general de cualquier persona que está perdido totalmente, yo creo que Dios cuando lo saca a uno de ese hoyo profundo que solamente Él puede hacer, es donde se ve su amor y su misericordia. Ahí es donde lo veo, pastor. Excelente. Entonces, vemos que hay el amor está en en todo el proceso, no solamente en uno, José. Sí, bueno, el 6 pues, del Evangelio, ¿no? El verso 7 nos dice ahí sobre lo que ha hecho Cristo, ¿no? Al limpiarse la vieja levadura está hablando de la nueva criatura, ¿no? Actuar ya como esa criatura en amor para poder reparar, como se ve en el 2 de Corintios, ¿no? Y Pablo mismo lo confirma, ¿no? De que se le pasó la mano, no hacerlo con la carne, como se dice, sino en el espíritu. Y, y que ya no hay más sacrificio, pues. Ahí dice, ¿no? Que es Cristo ya ha sido sacrificada por nosotros. El Señor Jesucristo vivió una vida obediente por nosotros, aún por ese hombre que estaba cometiendo esa inmoralidad, aún toda la Sí. inmolación y aún por mí, ¿no? Y no hago las cosas como el Señor manda. El Señor Jesús hizo todo eso correctamente para yo y el pecador que en este caso está siendo juzgado, está perdonado por esos actos, ¿no? Nosotros nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener errores y limitaciones, aún en este trabajo, ¿no? Ah, De una disciplina eclesiástica, pero el Señor Jesús ya lo hizo todo. Entonces, solamente seguir lo que Él hizo, ¿no? Eh, eh, Perdonar a la persona con el único propósito, como usted lo dijo, es su relación, no excelente. necesariamente para echarlo de la congregación. Y nuevamente yo quiero apuntar que el amor de Dios no está simplemente al final cuando se restaura y se le perdona, está en todo momento, desde el principio, desde la intención de traer al hermano a la fe, de expulsarlo, de exponerle en su pecado. Miren aquí, cuando ustedes se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. O sea, lo que sea necesario para que esta persona se devuelva. Eso es un corazón que quiere el bienestar de la persona. O sea, nuevamente, yo y todos estamos de acuerdo. ¿Quién de nosotros disfruta disciplinando a nuestros hijos? En serio. Ninguno. A mí me fastidia, me molesta, no me gusta, pero hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos y que le pedimos a Dios que lo hagamos de la forma correcta para no excedernos, pero es una manifestación de amor. Entonces, todo el proceso de la disciplina eclesiástica está llena e impregnada del amor de Dios porque tiene la intención de buscar de, la salvación de la persona y llevar a Cristo como tal. Entonces, ¿cuándo sería, qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ahora sí yo le pido a Dios que ahora el nuevo hombre le dice a Dios, Dios mío, gracias por perdonarme. Ahora yo quiero que me ayudes a Juan. Y a pedirle perdón y a perdonar. Ayúdame a perdonar, Dios. Dios, ayúdame a que cuando una persona se arrepienta, la pueda perdonar. Esa es una importante que vimos que estaba faltando. Muy bien, uno. ¿Qué otra cosa? O sea, hay bastante más. El problema inicial, ya el problema final lo acaba de poner Juan, le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar, que nos ayude a extender el amor de Cristo a un alma que haya sido, que venga con un corazón contrito y humilde y arrepentido. Ayúdame, Padre, a perdonar a esa persona y mostrarle tu perdón completo.
Muy bien. ¿Qué otra cosa también me ayuda a pedir? ¿Qué más? ¿Qué estaba pasando al principio? Que no está, y que nosotros no lo hacemos, no es fácil. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. En serio que no es fácil, ustedes lo saben. A ya no consentir más pecado de este tipo u otro tipo de pecado, ¿no? Y, Exactamente, o sea, como usted dijo, no ser más buenos que Dios también. Está bien, como usted dijo también, que el amor de Dios está en todo el proceso. Y exactamente, desde el inicio tenemos que mostrar el amor de Dios para exactamente. restaurar esa. Sí. Dios, ayúdanos a ser asertivos, a mostrar tu amor en todo el proceso. Muy bien, Arturo. Yo creo que también algo que yo pediría a Dios a no criticar y no jactarse de los demás, ¿no? Porque a veces creemos que lo que hacen los demás pues está mal, que es un pecado muy grande y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, yo aquí en esa historia le pediría que no criticara de una manera que lastimara a la persona ni me jactara de lo que está haciendo, ¿no? Porque pues ahora sí que hay que cuidar lo que uno hace. Eso es lo que yo vería ahí. Muy bien, entonces la asertividad de nuestras acciones, que significa buscando el amor, buscando el beneficio, el bienestar de la persona que está recibiendo la disciplina. Y por supuesto que nos dé la fortaleza para efectuar la disciplina, porque no es algo mm, sea que nosotros nos guste hacer, requiere esfuerzo, requiere mucho amor y le pedimos a Dios que nos ayude a eso. Muy bien. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Hay muchas, pero en particular este tema cae muy bien. ¿En qué momento? ¿Cuándo sería bueno? Bueno, por eso pienso que es en todo momento, porque eh, si nos damos cuenta, empezamos por nosotros y pecamos y necesitamos perdón. Entonces estamos rodeados de personas en la misma condición. Usted puntualizó hace un momento algo, la diferencia entre un creyente y un incrédulo en cuanto al pecado. Somos iguales en cuanto a pecar y débiles e incapaces de poder librarnos, pero el cristiano tiene el camino del arrepentimiento, ya sí reconoce su corazón en la palabra de Dios y por gratitud vuelve a reír, como se dice. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos tratar al incrédulo si Dios no nos ha tratado con dureza? Nosotros menos lo podemos hacer, tenemos que mostrar el amor, como se dijo hace un momento, desde el inicio de ese proceso de restauración, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino a cuantas personas nos rodean. Pero fíjate que nuevamente todo el proceso lleva amor, pero el mismo proceso de lleva amor es decir la verdad. O sea, decirle a la persona, mira, no es por nada, pero esto te va a llevar al infierno, donde no hay vuelta atrás, donde hay para siempre. Eso es duro. Y algunos te van a decir que tú eres una persona que odias. Esa persona, no, yo no odio a nadie, al contrario. Precisamente te lo estoy diciendo porque no quiero que llegues allí, no porque te odie. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero si en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la disciplina eclesiástica, es importante hacerlo cuando se requiera hacer disciplina eclesiástica en los grupos, etcétera. Marcelo. El problema es cuando es el pastor, ¿verdad? Que pasa con ese tipo de cosas, pasa muchísimo, Y, muchísimo. y hay que hacerlo también. O sea, de hecho, Dios, Dios espera más de a quien les ha dado más. Cada quien, esa frase aplica a todos nosotros, aplica a ti y a mí. Como dice el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero, el más importante o el jefe. Todos debemos vernos en ese mismo espejo. Pero honestamente, Dios espera más de los que le ha dado más. Yo sé que Dios espera más de mí que de muchos, porque me ha dado muchísimo más conocimiento, tengo mucha más responsabilidad. Yo lo entiendo y yo lo acepto, en serio. Por eso es que los pastores y los sacerdotes a veces son piedra de tropiezo tremendo, tremenda piedra de tropiezo. Y es una de las cosas que Dios dice, hay de aquellos que sirvan de piedra de tropiezo para mis más pequeños. Y los más pequeños no simplemente son los niños. Sí, aplica a los niños, pero los más pequeños en la fe. Que viene gente que está creciendo en su fe y vienen unas personas, abusan de ellas de todo tipo, ¿no? O sea, mental, física, sexual, de toda forma. Y entonces
¿por qué? ¿A quién representamos nosotros? Cada uno de nosotros somos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Nosotros representamos a Dios. Si yo hago algo indebido y algo fuerte, estoy dañando la imagen de Dios para esa persona. Y eso es terrible. Eso es terrible. Yo le cuento a ustedes, o sea, para mí la experiencia en la cárcel me ha sido tan importante para entender muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo les hablo o sea, tú les hablas a los presos del amor de una madre y todo el mundo lo entiende. El día más ocupado del teléfono en la cárcel es el Día de la Madre. No, el Día de la Madre es el día donde están todos los presos allí hablando con su mamá, mami, o sea, mamá, quisiera salir de aquí llorando, todo lo demás. Ok, el día menos ocupado, ¿saben cuál es? El Día del Padre. No es coincidencia que están presos porque nunca tuvieron un padre. Y que cuando tú le hablas del amor del padre, muchos de ellos antes, ¿no? Te dicen, bueno, ¿y eso con qué se come? O sea, ¿qué es eso del amor del padre? Háblame a mí del amor del padre cuando jamás tuve algo, cuando es una persona a la que odio. Entonces, nosotros, mayormente con nosotros, que somos representantes de Dios, tenemos que se nos hace, tiene que haber un mecanismo en la iglesia para todos, para todas las personas que entran allí. Pero ciertamente hay una responsabilidad bastante grande en la parte por eso que, por ejemplo, cuando ustedes formen su grupo sembradores, una de las cosas que es bien importante es establecer mecanismos porque la naturaleza pecaminosa la tenemos todos. Pero entonces, si nosotros establecemos mecanismos que nos ayudan a mantenernos en línea, es mucho mejor. Es mucho mejor para todos. Y eso funciona. Pero bueno, eso son cosas prácticas. Bueno, concluyendo la lección, repasos de la disciplina eclesiástica, 4 pasos entonces, los que vimos bíblicamente. Paso 1, alguien Estarlo con él nada más. a solas. Excelente. Paso 1. Paso 2, Llevar un testigo. muy bien. Paso 2, un testigo, 2 máximo. Chévere. Paso 3, Toda la congregación, la iglesia, excelente, la congregación. Paso 4, pues ya es comunicarlo, ya. O es sea, comunicar. es comunicarlo. Sí, comunicarlo, tratarlo con un pagano. Por cierto, excomunicarlo no significa que le trancamos la puerta a la iglesia y le decimos aquí no regresas más, porque si lo que necesitas es escuchar la palabra para que regrese, no significa que no, significa que le dejamos saber bien claro que si algo le llegara a ocurrir, su vida está en manos del diablo y no de Dios y por lo tanto tiene que arrepentirse inmediatamente y lo volvemos a llamar, ¿qué te ha pasado? O sea, no es la otra cosa, ¿ok? Entonces, la Pastor, siguiente, sí, ¿me permite? Yo estuve en claro, una José. iglesia donde se ponía a los excomulgantes la foto en la entrada, los sugieres para que no los dejen entrar. Foto grande todavía de su rostro, de su familia, para Eh, vivirle su ingreso a la congregación. eh, am, Me parece que ese es el extremo. no sé, José, nunca he visto eso. No sé si o sea, la congregación tiene que reunirse y pensar qué es lo más sabio. No puedo decirte de antemano que está bien o está mal si no veo cuál es la intención de la comunidad como tal. Porque quizás funciona, pues quizás una de las cosas que funciona, por ejemplo, es para la gente salir en el periódico. Y eso pega. Porque la parte de la vergüenza de saber que ofendieron a que sus padres lo van a ver y demás, muchas veces hace ese efecto. Pero nuevamente, caso por caso, y lo más importante es la intención. O sea, ¿lo estoy haciendo para qué? ¿Para ser punitivo o lo estoy haciendo para ser correctivo? Y la verdad es que, bueno, nuevamente habrá que ver caso por caso, pero sí, todas esas cosas pasan. Cada grupo tendrá libertad de ver cómo aplica la disciplina cristiana en amor para su propio grupo, ¿no? Bueno, lo de siempre, les paso, ¿cómo se llama? Los links para que vean y reciben ahora, quiero darles a todos ustedes la bendición apostólica, porque esto no es simplemente un estudio, esto es un acto devocional para nuestro Dios. Que reciban la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el nombre de Cristo, amén. El Señor los bendiga, es un Sí, privilegio. pastor, gracias.
Es un privilegio para mí crecer junto con ustedes en la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo. Gracias, pastor, a usted también y a todos los hermanos. Buenas Hasta la noches, próxima. gracias. Amén. Adiós. Bendiciones. Que tengan feliz noche, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Igual.